Cuando quieras. Ahora sí, ¿me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos. Ok, pues gracias Limari por la presentación y disculpen que estoy un poquito tarde, circunstancias personales, lo voy a poner así. Este, les quería hablar hoy, ¿verdad?, de lo que es el arte de escribir un buen paper científico, ¿verdad? Lo voy a hacer en Spanglish. ¿Hay una preferencia, Limari, en inglés o en español? No, en realidad los profesores que hablan inglés no están con nosotros hoy, así que lo puedes hacer en español o en blanco, como se te haga más conveniente. Ok, pues voy a hacerlo en Spanglish para que me entiendan todos y yo pueda, ¿verdad?, desenvolverme mejor. Um, lo primero que les traigo, ¿verdad?, es esta cómica de PhD Comics. Yo creo que cualquier persona que esté en su PhD tiene que tener acceso diario a esta cómic porque nos representa en términos de los muchos aspectos quizás frustrantes y otros alegres, ¿verdad?, y positivos de lo que es esta carrera, ¿ok? Y pues básicamente el jefe le dice, el jefe no, pero el PI, ¿verdad? El investigador principal le dice al estudiante, te hice algunas recomendaciones en el paper que en el draft que tú me sometiste. Y el estudiante dice, pero tú estás aquí, ¿sabes? Me cambiaste todo el paper. Y él dice, bueno, sí, es más fácil para mí reescribir el paper que apuntarte a las cosas que están malos. Yo lo llamo learning by demonstration, ¿verdad? Enseñarte demostrándote. Y el estudiante le pregunta, ¿qué me estás tratando de demostrar? Y el profesor le dice que tú eres un mal escritor. ¿Okay? So, esto es una experiencia bastante negativa. Se supone que sus profesores no estén, ¿verdad?, con esta actitud en términos de corregir las cosas que ustedes les entregan, pero hay personas así. Pero sí, ¿verdad? Tenemos que entender que el proceso de escribir un buen paper es un proceso iterativo, ¿verdad? Que toma bastante esfuerzo e intención y que tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, para tratar de que cada vez que ese proceso vuelva a resurgir entre las versiones que usted le entrega al profesor y el profesor le devuelve a usted, que cada iteración nos haga un mejor producto, ¿verdad?, con el fin de publicarlo. Les quiero preguntar primero por qué nosotros como científicos, específicamente relevante al centro, por qué nosotros debemos estar aspirando a publicar nuestros resultados. ¿Alguien me puede decir? Vamos, participación al máximo. Hello. ¿Podemos ser nosotros los que te contestemos o tienen que ser los estudiantes? Alguien que no me deje sola. Ok, bueno, en general es nuestra responsabilidad compartir la información científica que nosotros obtenemos en el laboratorio eh, para contribuir, ¿verdad?, al desarrollo de la ciencia, y con respecto al centro, pues es una forma de probar, ¿verdad?, que el trabajo propuesto se está llevando a cabo y que hay un producto que se genera a partir ¿verdad?, los fondos que se reciben y el trabajo que se está haciendo. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Mayormente, ¿verdad? Nosotros queremos contarle a nuestra audiencia, y nuestra audiencia en términos de un paper científico son otros científicos, queremos contarle una historia de progreso, una historia de resultados y conclusiones que son relevantes a nuestra, ¿verdad?, nuestra área de investigación. Así que lo primero que tú tienes que hacer cuando tú generas, ¿verdad?, resultados es pensar en qué historia te están diciendo estos resultados. Algunas veces, ¿verdad?, tú tienes que pensar en la historia que tú quieres contar, ¿verdad?, a través de tus resultados, y otras veces tus resultados te van a decir, ¿verdad?, la historia que tú tienes que contar, porque a veces pues las cosas salen diferentes. Cualquiera que sea la historia, que los resultados te digan o que tú le digas a los resultados ¿verdad?, que estás contando,
tiene que estar bien desarrollada, tiene que ser concisa, tiene que ser de importancia y lo más importante, también tiene que estar gramáticamente ¿verdad? Correcta. Así que es bien importante, ¿verdad? Tener estas 4 cosas en mente cuando estamos contando esa historia. So, ¿cómo empezamos a contar esa historia? Lo primero que tenemos que saber y reconocer es que tú tienes que saber dónde vas a publicar, ¿ok? So, considera tu audiencia basado en los papers que tú has leído, cuáles son buenos journals, ¿verdad? Donde tú puedas enviar tu paper a ser evaluado. Una vez tú mires cuáles son los papers que son buenos para el tipo de ciencia que tú haces, tienes que determinar cuáles son los requisitos de esa publicación, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos journals tienen guidelines para autores y otros journals, y los mismos journals también tienen información para reviewers. Obviamente, tú quieres saber lo que son los guidelines para los autores, ¿por qué? ¿Cómo los guidelines para los autores te ayuda a publicar tu trabajo en esa revista? Este workshop es interactivo, necesito participación. Pues si los estudiantes no se van a animar a contestar, voy a pedir a Brenda que conteste. So, Brenda, la pregunta es, ¿cómo las guías para los autores te ayudan, ¿verdad?, a saber que tú puedes publicar en esa revista? Bueno, pues yo pienso que la guía de los autores, ¿verdad?, nos van a ayudar a saber, ¿verdad?, si nuestro tema va acorde, ¿verdad?, al tipo de revista que nosotros queremos publicar, porque deberíamos de publicar los proyectos de uno en las revistas que hablan de esos tipos de temas de nuestros proyectos. O sea, si yo quiero publicar mi proyecto, pues a mí me gustaría publicarlo en una revista que fuera de catalíticos, de nanomateriales, algo así. Muy bien. Y además de que son revistas que están específicas al tema que tú estás trabajando, esas guidelines, ¿verdad?, te dan, como dice la palabra, unas guías de cómo preparar esa historia para que cuando la entregues a ese editor, el editor pueda decir, esto cae dentro de lo que es el interés de mi revista, y además de que cae, ¿verdad?, es relevante, tiene importancia. También esos journals tienen información para los reviewers. ¿Y por qué es importante nosotros tener esa información de reviewers? Bueno, pues obviamente si tú envías la revista y el editor te la acepta para revisión, la van a revisar, ¿verdad? Y es importante, al igual que tú vas y coges un examen y lees las instrucciones del examen, ¿verdad? Y el sílabo del curso para saber cómo te van a evaluar, pues tú tienes que leer la información de los reviewers para saber cómo los reviewers van a evaluar tu paper en términos de el significado, los aspectos técnicos, el tema, la innovación, para tú saber si tu paper va a ser bien evaluado. Y obviamente tú quieres hacerlo cuando estás escribiendo el paper y no cuando ya te lo han rechazado, ¿ok? Así que tú necesitas saber de estas reglas, de esta información de reviewers, para saber cómo tu manuscrito se va a evaluar, ¿verdad? Y esto puede ayudarte a que prevengas que te lo rechacen, ¿verdad? A través de tú teniendo en cuenta, ¿verdad?, cualquier comentario que los potenciales reviewers puedan hacer. Muchos journals, muchas revistas tienen un template. Utiliza el template porque eso te va a quitar un montón de tiempo que podrías estar invirtiendo en otras cosas en vez de invertirlo en formatting o en los headings que hacen, ¿verdad?, que necesitas para publicar. So, como Brenda dijo, ¿verdad?, tú tienes que publicar en journals que sean relevantes a la ciencia que tú haces. Este es Journal of Applied Materials and Interface, ¿verdad? Y además de la información del autor, editor-in-chief, etcétera, etcétera, te da el impact factor. ¿Qué nosotros sabemos de impact factor? ¿Hay alguien que sabe aquí de lo que son impact factors?
Eso es cómo evalúan el performance de la revista. Entre más alto, pues una mejor revista, más confiable es. Es una mejor revista, ¿verdad? Eso también va a decidir, porque si tú tienes 2 revistas a las que tú podrías enviarle tu resultado, ¿verdad? Tu paper, tu manuscrito, ¿cuál tú deberías escoger si las 2 reciben más o menos el mismo tipo de información? A la que tenga el impact factor, ¿verdad? Mayor, ¿correcto? Asumo que están Sí, diciendo. correcto. Entre mayor, pues mucho mejor. ¿Y cómo tú decides, verdad, que esa revista vale la pena enviar las cosas que tú estás generando, verdad, a través de este proyecto? Pues tú tienes que tener en claro lo que es el scope, ¿verdad? De la revista. Y en esta revista, ¿verdad? Que sería el Journal of Materials and Interfaces, dice que es una revista interdisciplinaria para químicos, ingenieros, físicos, biólogos, ¿verdad? Y que está enfocada en newly discovered materials y procesos en la interfase. Así que yo creo que eso cabría, ¿verdad? O cubriría mucho de lo que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Y te están dando ejemplos acá abajo, después de hacerte el parrafito de las cosas que se publican en esa revista, te dicen ejemplos específicos, ¿verdad? Sería Biological and Medical Applications of Materials and Interface. Energy, Environment and Catalysis Application. Eso está como anillo al dedo, ¿verdad que sí? Functional Inorganic Materials and Devices, Organic Electronic Devices, Functional Nanostructure Materials including low-D carbon, Applications of Polymers, Composites, Coating Materials, Surfaces, Interfaces and Applications. So, yo creo que esta es una buena revista, ¿verdad? Y como vimos anteriormente, tiene un impact factor bastante chévere, ¿verdad que sí? Así que esas son las cosas que ustedes tienen que estar viendo cuando escojan a dónde enviar, ¿verdad? Su manuscrito, ¿ok? Lo otro que quería enseñarles, ¿verdad? Es que muchas revistas tienen información para los autores, información para los reviewers, tienen los guidelines para autores, y en ese Manuscript Preparation and Submission tienen un template, ¿ok? Aquí es donde pueden encontrar esas cosas, ¿verdad? Que los van a ayudar a ustedes a escribir ese manuscrito con éxito. Me enviaron unas listas, ¿verdad? De posibles journals que podemos nosotros publicar artículos relacionados a la ciencia del PREM, Applied Materials and Interfaces, Applied Nanomaterials y Chemistry of Materials, ¿verdad? Estos son tres de muchos que podrían utilizarse para esto. ¿Alguna pregunta al momento? No. Ok. Entonces, antes de nosotros empezar, ¿verdad? A escribir párrafos grandes o la introducción de nuestro paper, nosotros lo que debemos hacer es un outline. Y yo a través del IMARI le envié un paper del Dr. Whitesides, que está en Harvard, y él escribió un paper de cómo nosotros hacemos un outline que nos lleve a un manuscrito, ¿verdad? Y ese proceso de escribir a través de un outline. En ese outline que ustedes generen, tienen que pensar en la introducción. ¿Por qué yo hice este trabajo? ¿Cuáles fueron mis motivaciones? ¿Cuáles fueron las hipótesis para este trabajo? En la parte de resultados y discusiones tienen que poner cuáles fueron los resultados, cómo los resultados, ¿verdad? Cómo los compuestos fueron caracterizados, qué se midió, ¿verdad? Y por qué se midió, para qué se midió. Y en las conclusiones, ¿qué es lo que todo esto significa? Nosotros probamos nuestras hipótesis o las desaprobamos. ¿Qué nosotros aprendimos? ¿Y por qué esto hace una diferencia en mi área ¿verdad? de especialidad? Cuando tú tengas ese outline, ¿verdad? Con estas 3 diferentes secciones, tú entonces deberías empezar a llenar el outline. ¿Cómo tú llenas el outline de la introducción? Pues tú necesitas buscar referencias de la literatura para validar. Para validar 2 cosas. Número 1, la necesidad de que tú hubieras hecho ese trabajo. Y número 2, cuál es el estado corriente, ¿verdad? Actual de lo que es esa área de investigación. ¿Cuáles son los trabajos que otras personas hayan hecho
y cómo tú, con tu nuevo descubrimiento, ¿verdad? Contribuyes a ese trabajo. ¿Por qué es importante tener estas cosas validadas con referencia? ¿Alguien me puede decir? Es importante pienso, ¿verdad? Para evitar el plagio, porque hay que citar y también porque esto te da un background de lo que ya se ha investigado y porque es importante lo que tú vas a hacer en tu investigación. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Ok? Y otra cosa es que si ya se hizo, pues te enteras rápido, ¿verdad? Y no inviertes tiempo, recursos y dinero en hacer cosas que ya se han hecho o que no tienen potencial, ¿verdad? De publicarse porque son, ¿verdad? Recurrentes. En la parte de resultados y discusión, pues deberías, para llenar ese outline, organizar tus figuras y tus tablas. ¿De dónde vienen las figuras? De las datas que tú hayas generado, ¿verdad? So, organiza esas figuras, organiza esa data bien, para que entonces puedas ver lo que los resultados realmente te están diciendo. Y si los resultados no te dicen lo suficiente, pues vas a poder ver qué otros experimentos tienes que hacer para que esos resultados te digan una historia. Finalmente, en las conclusiones, pues tú tienes que chequear que los resultados, ¿verdad?, justifiquen las conclusiones que tú acabas de, ¿verdad?, de hacer o gestionar. Y una vez tú tengas ese outline y lo hayas llenado con, ¿verdad?, revistas, con información de revistas previas o resultados previos, con los resultados corrientes, con sus figuras y sus tablas, ahora tú estás ready para empezar a escribir, ¿ok? Y lo que voy a hacer ahora es que los voy a llevar por las diferentes partes de un paper y les voy a dar tips de lo que se supone que ustedes incluyan en esas partes y cuándo deberían trabajar, ¿verdad? ¿Qué partes se trabajan primero y qué partes se trabajan o se dejan para lo último? ¿Ok? So, lo primero que ustedes tienen que hacer es descubrir cuál va a ser su título, ¿verdad? Y pueden tener varios títulos para el mismo paper, ¿verdad? Y tienen que discutir esos posibles títulos para ese paper con los co-authors. Todo el mundo tiene que estar enterado de cuál es el título, ¿verdad? Y esos títulos tienen que ser descriptivos del trabajo que ¿verdad?, se está presentando. Deben ser sexy y llamativos, ¿verdad? Que provoquen que alguien que vea ese título en una revista o en una lista o en los highlights de la revista en la página, como que se anime a hacer un clic, ¿verdad?, en ese trabajo. Discute lo que es los autores, ¿verdad? ¿Quién va a ser el primer autor? Usualmente el primer autor es el que hizo la mayoría de los experimentos y que escribió la mayoría del paper. Los segundos, terceros autores, ¿verdad? Son gente que contribuyó, pero contribuyó significativamente. No tanto como el primer autor, pero significativamente al trabajo. No es alguien que te midió una muestra aquí y allá, es alguien que tuvo una contribución significativa. Y último, ¿verdad? El último autor es el investigador principal, ¿verdad? Cada uno de los mentores que ustedes tienen. Hay formas, ¿verdad?, también de indicar que usted contribuyó igualmente. El primer autor y el segundo y el tercero contribuyeron igual, ¿verdad?, a la formación de este manuscrito. Esas cosas también se pueden hacer, pero son cosas que se tienen que discutir, ¿verdad?, a priori. Eso es antes. ¿Verdad? Cualquier paper tiene un abstract y es bien importante que nosotros entendamos cuáles son los requisitos de hacer el abstract. Aquí me dice que para esta revista son 200 palabras, ¿verdad? Y que tiene que ser un resumen informativo, ¿verdad?, de los resultados más importantes y sus conclusiones. Y mi consejo para ustedes es que no escriban el abstract primero, que esperen a que nosotros, ¿verdad?, completemos el manuscrito y que utilices las oraciones más llamativas, ¿verdad?, más fuertes de tu manuscrito para, ¿verdad?, hacer un Tetris de lo que es el abstract, ¿verdad? Una vez tú tengas todos los resultados y todas las conclusiones bien escritas, tú puedes hacer, ¿verdad?, una composición de lo que es el abstract y esa es la mejor manera de hacer un abstract. Aquí tenemos un ejemplo de un abstract. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer, ¿verdad? Pero
espero, ¿verdad?, que ustedes tomen el tiempo para leer esto en algún momento de la grabación que se está haciendo ahora mismo. La próxima parte sería la introducción. Y la introducción lo que hace es que te dice la motivación de este paper. Pone otras investigaciones en contexto y te dice cuál es el estado, ¿verdad?, actual del trabajo que se está presentando, ¿verdad?, de esa misma área en el campo. Tienes que estar claro en cuál es el objetivo de tu paper, ¿verdad? Si tu paper no tiene objetivo, posiblemente no es un paper, ¿verdad?, que va a ser efectivo en ser publicado. Tienes que tener objetivos claros que se cumplan a través de los resultados y que las conclusiones, ¿verdad?, sean apoyadas a través de esos resultados. Tú necesitas leer papers y leer papers requiere que tú tienes que buscarlo y invertir ese tiempo, ¿verdad?, en entender esos papers y poner todo ese trabajo de la literatura en el contexto de lo que es tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú, a través de tu investigación, traes nuevo a esa área de investigación? ¿Ok? Y una vez tú hagas eso, pues entonces puedes empezar a hacer la introducción. Pero esto no es lo primero que yo haría, ¿verdad? Yo no escribiría la introducción primero, yo haría un outline, como un outline que ya teníamos, pues yo seguiría escribiendo en ese outline y empezaría a contestar las siguientes preguntas de ese outline. Por ejemplo, introduce todos los conceptos generales y la pregunta que tú estás, ¿verdad?, tratando de contestar en el paper. Introduce el sistema que tú estás estudiando, ¿verdad? Ese compuesto que tú estás estudiando y por qué tú elegiste ese compuesto, qué se sabe de ese sistema, cuáles son las cosas que no se saben de ese sistema y cómo tú estás, ¿verdad?, a través de ese trabajo descubriendo cosas que no se sabían de ese sistema, poner el objetivo del paper y por último proveer un outlook, ¿verdad? Si con este paper hacemos esto, vamos a poder hacer cosas más grandes en el futuro, ¿verdad? Y a través de ese outline que contesta estas preguntas, puedes entonces rellenar la cosa. Esa búsqueda de literatura te va a ayudar a rellenar, ¿verdad?, contestar estas preguntas y rellenar esos gaps. Y puedes entonces empezar a escribir. Si ya tú tienes ese research, ¿verdad?, y has leído lo suficientemente papers para que puedas empezar a contestar estas preguntas. Tienes que tener, ¿verdad?, gramática y estructura de tus oraciones bien, ¿verdad?, correcta. Y aquí la mayoría de las universidades, la mayoría de las universidades tienen un writing center o tú puedes utilizar a tus compañeros de laboratorio para que ellos revisen lo que tú has escrito y no le envíes algo que esté incorrecto o fuera de orden o que esté, ¿verdad?, mal estructurado a tu mentor. El mentor te va a poder ayudar mejor si ya tú le estás dando un draft a él o a ella que haya pasado, ¿verdad?, el filo de otros estudiantes o otros revisores antes de llegar a él o ella. Lo próximo, ¿verdad?, sería la parte experimental. Y ahí tú describes los materiales, los métodos, el equipo. Limari, ¿cómo estamos en tiempo? En suficiente detalle. Puedes seguir, que yo entiendo que esto es un tema bien importante y si no, unos minutos adicionales no deben ser un problema. Ok, pues vamos a describir los materiales, los métodos y el equipo. Y lo tenemos que descubrir en suficiente detalle para permitir que otra persona en otro lado, que no sea nuestro laboratorio, lo pueda repetir, ¿verdad? Y esta es la sección más fácil, porque tú sabes lo que hiciste y tú sabes cómo lo hiciste. Así que esta es la sección donde yo empezaría a escribir. Yo empezaría a escribir por aquí, ¿ok? ¿Tenemos dudas por el momento de cómo va esto? No. ¿No? No, yo no. Pues lo próximo que vamos a hacer, una vez empecemos a escribir los resultados, es escribir los resultados, perdón, una vez escribamos lo experimental, es escribir los resultados y la discusión.
Y esa sección te dice los resultados, su interpretación, y lo pone en el contexto de literatura, ¿verdad? Que ya está publicada. Y tú tienes que empezar, ¿verdad?, a desarrollar esa historia. ¿Y cómo tú haces eso? Bueno, pues tú te preguntas, ¿cómo las figuras de este paper se observan, ¿verdad? ¿Cómo las figuras se van a ver? Y tú empiezas a generar figuras, tablas y diagramas, y empiezas a escribir de esas figuras, tablas y diagramas lo que estas figuras te están diciendo. ¿Qué te dicen? ¿Qué esto implica? ¿Verdad? Y trata de hacerlo en un orden secuencial para que sepamos las cosas que pasan primero, ¿verdad? Por ejemplo, la síntesis del material, después viene la caracterización del material, después viene que vas a hacer un device con el material y vas a probarlo inoperando, ¿verdad? Offline, en el sincrotrón, sin el sincrotrón, ¿sí? Eso sería, ¿verdad? Un orden secuencial. Y vamos a tratar de evitar ser repetitivo. Yo empezaría por esas dos partes. Primero, la descripción de los materiales y los procedimientos, y luego los resultados y la discusión de esto basados en figuras que tú estés, ¿verdad?, seguro que la data esté bien, que estén pulidas, ¿verdad?, y que no haya ninguna cosa que hacer. ¿Cómo tú generas esas figuras? Bueno, pues tienes que tener una figura que sea colorida y que esté en orden, que te ayude, ¿verdad?, a proveer detalles experimentales y los resultados que tú puedes obtener de ella. Este Raman, ¿verdad?, te dice, pues estas son las diferentes ramas de estos cristales y te dicen en orden, ¿verdad?, los colores y qué tú puedes esperar de cada uno de ellos. Lo otro es que tienes que ser creativo, ¿verdad? De nuevo, aquí está un protocolo de cómo tú calientas algo, lo mantienes en la temperatura y lo enfrías. Y estás enseñando la data, ¿verdad?, en el contexto de ese procedimiento. Y el figure caption te ayuda a recapitular, ¿verdad?, lo que te dice esa figura. Y por ahí yo empezaría por hacer figuras que me describan lo que yo estoy observando, ¿verdad?, en el contexto de cómo se hizo los experimentos. Y que esas figuras, ¿verdad?, sean creativas, que sean llamativas, que provean información, ¿verdad? Si algo no se ve muy bien, pues tú haces un zoom in, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos para empezar a escribir esa sección de discusión y resultados. Lo último, ¿verdad?, sería, tú vas a escribir las conclusiones. Y las conclusiones deben ser, ¿verdad?, cómo los resultados mayores, no todos los resultados que tú obtuviste, pero los mayores, ¿verdad?, los que tienen mayor consecuencia, van a avanzar o han avanzado el área donde tú investigas. Ahora que tenemos estos materiales, podemos entonces mirar a que estos materiales sean aplicados a tal y tal cosa. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de conclusiones. De nuevo, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero vamos a esperar a que ustedes, ¿verdad?, puedan leer este ejemplo donde me dice un resumen de los resultados, ¿verdad? Y esta última oración, ¿verdad?, the solubility data determined here can offer pathway to develop pharmaceutical crystallization process that can further the translation of MBQ167 to a clinical setting. Esto me dice cómo estos resultados se podrían utilizar en el futuro para hacer algo más grande, ¿verdad? Después de que yo le digo las cosas que ya yo he hecho de los resultados más importantes. La otra parte, ¿verdad?, que se supone que ya se hayan dado cuenta es que el paper lleva referencias. La mayoría de esas referencias van a estar ubicadas en la introducción, pero también puede que haya referencias poniendo los resultados en el contexto de otros resultados, los resultados de usted en el contexto de otros resultados. Esas referencias también podrían ubicarse en lo que es el Results and Discussion. Las referencias, ¿verdad? Cada journal tiene su estilo de cómo le gustan las referencias. Y hay programas que se llaman Reference Management Systems. EndNote es uno de ellos, pero hay que pagar. Y yo les estoy ofreciendo aquí uno que se llama Mendeley, que es gratis, ¿verdad? Así que si tu institución no tiene un Reference Management System, Mendeley es algo que puedes utilizar
y que puedes compartir las referencias que tú tienes de un paper, puedes compartir el folder con tu advisor, ¿verdad? Y él ve las mismas referencias, él o ella ve las mismas referencias que tú tienes y pueden entonces jugar así para terminar de escribir el paper, ¿verdad? Y referenciar todas las cosas en su sitio. ACS tiene una guía, la guía también es gratis y deberían buscar la guía de cómo referenciar, ¿verdad? Porque se referencian papers diferentes a los libros y diferentes a los links, ¿ok? Así que esta guía les va a dar una idea de cómo referenciar cada uno de los recursos. La otra cosa que tenemos de un paper es lo que se llama el Table of Content Graphic y la sinopsis. Además del abstract, muchas revistas te piden un resumen de 60 palabras o menos de lo que es la investigación y colocan el Table of Contents Graphic en el abstract. Y aquí sería como se ve, ¿verdad? Ese Table of Content Graphic, esta figura que está a mi derecha, ¿cómo se ve ese TOC? Y tú quieres que ese TOC sea llamativo, bonito, creativo, ¿verdad? Para que la gente se anime a, ¿verdad? A hacerle el link a tu abstract, a tu paper, ¿ok? So aquí tenemos varios ejemplos de cómo se ven diferentes TOCs. El supporting information, y ya estoy terminando. Supporting information es algo que todo lo que no ocupo en el paper, porque las revistas tienen límites de páginas en términos de cuántas páginas tú puedes tener por paper, todo lo que no ocupo ahí, gráficas, espectras, descripciones detalladas de procedimiento, etcétera, va a ir para el supporting information. Eso tiene que estar de igual calidad hecho que de tu paper. ¿Por qué? Porque el supporting information es básicamente una publicación adicional, ¿verdad? Un documento que va adicional a tu publicación. Es importante que ustedes preparen ese supporting information. Yo como reviewer, ¿verdad? A veces veo papers que solamente tengo el paper y una de las cosas que yo hago es que le digo, mira, pero ¿y dónde está esta data? Complementame esto en el supporting information. No me proveíste un supporting information. Así que es importante que pensemos que muchas de las cosas que no podemos incluir por falta de espacio tienen que ir a otro documento llamado el Supporting Information y ese documento tiene que estar de igual calidad generado, ¿verdad? Desarrollado que nuestro paper. Es bien importante que nosotros en el área de funding le proveyamos, ¿verdad? La referencia de nuestro proyecto. So, PREMCM tiene un grant number, este es el grant number, y todos los papers que se publiquen de ¿verdad? Financiados por este grant, deben incluir ese grant number. Y aquí tengo, ¿verdad? Un ejemplo de algo que yo publiqué que tiene diferentes grants y a cada uno, ¿verdad? Se le adjudica su grant number. Lo otro son los acknowledgements. Si alguien te corrió una muestra por aquí, pero realmente no contribuyó significativamente a lo que es el paper, ahí es donde tú pones esa persona. No lo pones en los autores, ¿verdad? So aquí tengo que yo le estoy agradeciendo a 2 estudiantes por haber analizado, ¿verdad? En una técnica que necesitábamos, unas muestras, y esa información se incluyó en el paper, pero no es una información significativa. Y por eso, ¿verdad? Se les provee un acknowledgement a esas personas. Casi lo último que voy a discutir es los ORCID, ¿verdad? Los ORCID son la nueva forma, ¿verdad? De tener un récord de los autores. Y cada autor se supone que tenga un ORCID asociado a su nombre y a todas las publicaciones que ese autor o autora ha hecho a través de su carrera. Ustedes que son, ¿verdad? Es que están empezando a hacer su carrera académica, necesitan generar un ORCID, ¿verdad? Y ese ORCID lo va a acompañar como esta burbujita, ¿verdad? Donde tú cliqueas y ahí, si yo cliqueo, por ejemplo, en Gabriel, me van a decir todos los papers que Gabriel ha publicado a través de su carrera académica, ¿ok? Y es bien importante que ustedes hagan eso desde ahora para que no se queden los papers, ¿verdad? Rezagados que ustedes hayan publicado en su carrera. Así que todos los autores de papers de ACS y del Journal of European Journals tienen que tener ORCID de ahora en adelante. Voy a dejar
la discusión del cover letter para otro momento, pero además del paper, le tenemos que escribir una carta al editor y voy entonces a dejarlos ¿verdad? Para que ustedes me pregunten cualquier cosa que quieran preguntar en este momento. Gracias, Vilmali, por esta excelente presentación, esta guía, ¿verdad?, de cómo discutir los papers. Quiero decir algo bien importante que mencionaste en repetidas ocasiones, y es que hay que ser conciso. Y otra cosa importante que es que hay que seguir las guías. Son dos cosas que mencionaste que me parece que son muy importantes para que los estudiantes sigan, ¿verdad? Y puedan ser escritores exitosos en el área de ciencia. Nada, a lo mejor ¿verdad? Realmente el propósito de esto era ilustrarles cómo empiezan ustedes a formular, ¿verdad?, esos papers. No esperen a que tengan toda la data para empezar a pensar en lo que el paper va a decir. Tienen que empezar desde el momento en que ustedes empiecen su trabajo, ¿verdad?, de investigación. Recuérdense que el objetivo es un producto, ¿verdad? Y ese producto es de valor a través de lo que es la ciencia. Y ustedes, su objetivo principal debería ser, además de traer esas experiencias consigo y esas oportunidades, sería producir, ¿verdad?, un paper para publicación. Yo tengo una pregunta. Muy adelante, Brenda. ¿Verdad? Ya estabas mencionando las personas que uno debe de incluir en el autor y las que debe de incluir en el acknowledgement. ¿Qué parámetros uno debe de utilizar para, ¿verdad?, para poder hacer esa elección correcta? O sea, tú decir, ok, este se merece estar en el autor, este solamente en el acknowledgement. ¿Qué uno puede usar para dejarse guiar, para poder distinguir, ¿verdad?, a quién voy a poner, a quién voy a mencionar en los autores, a quién voy a mencionar en los acknowledgement? Bueno, mi opinión, ¿verdad?, depende de que hay el mentor o investigador principal de este paper. En mi opinión sería, en la lista de autores tienen que estar todos los autores que produjeron resultados que sin esos resultados tú no hubieras podido escribir el paper. Ok. Si hay algún resultado que se hizo, como quien dice, como un verification method para tú confirmar, ¿verdad? Hiciste este TGA para confirmar que no tenía solvente en tu muestra. Hiciste este TGA para confirmar que tu muestra no se degrada. Esos son, ¿verdad? Tú pudiste haber publicado el paper sin esa información, ¿verdad? Pero obviamente esa información apoya, pero no es esencial a lo que es el paper, ¿verdad? Al objetivo del paper. Y eso sería mi diferenciación para determinar si alguien pertenece en la lista de autores o alguien pertenece en los acknowledgements. Ok. Muchas gracias. Otras preguntas que tengan. Otras preguntas. Jóvenes, preguntas adicionales para la doctora López. Bueno, imagino que deben estar pensando, ¿verdad?, en este proceso y que, pues, como mentores, pues, estamos disponibles para las dudas, y si tienen alguna otra pregunta para la doctora López, se la puedan escribir por correo electrónico. Si no veo ninguna pregunta en el chat, así que agradecemos nuevamente, ¿verdad?, a la doctora López por esta guía que nos